En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Bueno, en nuevo día del Conquistador queremos saludarla y dar la más cordial bienvenida al señor Andreas Koebrecht, secretario ejecutivo de SOFO. Gracias por venir nuevamente a los estudios del Conquistador y a nuestro programa. Un gusto siempre poder acompañarlo aquí, así que también muy contento de poder estar. Muchas gracias. Bueno, la lluvia nos hace muy bien, ¿verdad? Sí, sin duda en invierno tiene que llover, estamos en otoño evidentemente, va a decir alguien, pero sí, el clima normalmente acá en la Araucanía sí, y entre lo que he dicho muchas veces, entre más normal, o sea, la condición climática es mucho mejor para todos nosotros. Los efectos de los incendios de verano en los suelos productivos de la Araucanía. Un tema importante también, pero ¿hay un plan de reconstrucción para el sector agrícola? A ver, sí venimos saliendo de una temporada de cosecha que fue bastante intensa por los incendios, sin ninguna duda. Bien sabemos, ¿no es cierto?, los efectos, incendios intencionales, muchas complicaciones también, el calor, el viento, etcétera, y todos agotados, brigadistas. Realmente fue una jornada bastante complicada. Y ahora viene la vuelta, digamos. Efectivamente hubieron algunas situaciones más dramáticas, muy dramáticas, donde agricultores, pequeños agricultores, medianos agricultores perdieron prácticamente todo. Creo que afectó probablemente más la octava región o lo que es Biobío, Arauco, que tanto nosotros acá, pero igual conocimos de algunos casos bastante complicados, digamos, donde se quemó mucho. Hay un plan de reconstrucción que lleva adelante el gobierno. Nosotros como SOFO hemos podido facilitar alguna infraestructura también para justamente la Seremía de Agricultura o INDAP regional puedan almacenar algunos de estos productos, digamos, y hacer un poco la logística, porque evidentemente la ayuda viene por parte del Estado, pero si podemos ayudar y ayudar algo en la logística, bienvenida. Mismo que hicimos con un programa que lideró o está desarrollando la CMPC, ¿no es cierto?, también llevando fardos y algunos alimentos a agricultores donde lo perdieron todo y que era lo dramático de esos incendios también, cuando se perdían todas las praderas, entonces los animales se quedan sin alimento, y eso también evidentemente en pleno verano es muy complicado. Así que está eso en desarrollo y nosotros pudiendo apoyar como sea. Nos preguntan al WhatsApp o nos envían algunos tips. SOFO como ente gremial del agro, ¿qué sectores productivos involucra? Nosotros SOFO es una institución que ya cumplió más de 100 años de presencia, ¿no es cierto?, acá en la región, en defensa o en representación, en fomento de la agricultura, de la actividad agrícola y ganadera en su totalidad, digamos, completa. Y bien sabemos también que todas las actividades no son estáticas, también van moviéndose, dinamizándose, van cambiando año a año, en los tiempos, digamos, a pasar del tiempo. Y de esa forma también la agricultura ha ido cambiando, la agricultura regional, y hoy día también tenemos una mayor presencia de la parte frutal. En síntesis, creemos, y es nuestra intención, representarlos a todos. Evidentemente hay organizaciones a veces grupales que atienden o por sector o por rubro más específico, pero SOFO hoy día en su directorio logra congregar tanto agricultores que vienen del sector ganadero, del sector cultivo, del sector frutales, ¿no es cierto?, del sector leche. Entonces creemos que logramos de alguna forma representarlos a todos. Insisto, si bien muchas veces hay necesidades que hay que manejarlas de otra forma, muy por rubros, pero sí nuestra intención y nuestro objeto gremial es la representación total del sector agrícola de la Araucanía. Estamos hablando entonces de carne, leche, granos. Granos, fruta también, y en ocasiones algo de hortaliza. Hoy día hay mucha hortaliza, las papas, por ejemplo, que no sabemos a veces bien si es un cultivo o parte de la hortaliza. Entonces sí, es bastante amplia nuestro objeto de representación. ¿Y cuál es la percepción por parte del sector para cada uno de los rubros que hemos mencionado? Por ejemplo, granos, leche, carne. La percepción es que estamos en un momento de también nuevamente de cambios. Hay migración. La lechería, por ejemplo, claramente ha estado migrando
más hacia el sur. Hemos visto como se han cerrado varias lecherías cuyo suelo entonces pasa a ser ocupado después por cultivos, y algunos de ellos también por fruta. De ahí está este impacto que está teniendo, la penetración que está teniendo el avellano europeo, un frutal del que hace 20 años se hablaba muy poco, hace 10 años empezaron las primeras plantaciones, y del cual hoy día podemos con mucho orgullo decir, como país, Chile, siendo un país muy chico, es un rubro en el que sí marca presencia, tiene una producción importante, y también, y particularmente la Araucanía también, hemos tenido muchas plantaciones y siguen aumentando todas las plantaciones de avellano europeo, un producto, digamos, que en esa combinación genial con chocolate, un poquito de azúcar, leche, como he dicho, y el avellano europeo, sale el Saninus, por ejemplo, o otros productos realmente tiene una muy buena, organolépticamente, punto de vista sabor, hay una combinación fantástica de la avellana con el chocolate. A propósito de frutales, las cerezas han tenido un buen repunte, lo destacó también el ministro de Agricultura hace algunos días, la exportación. Sí, la cereza es un rubro que está teniendo una presencia muy importante como país total, digamos, ¿ya? Donde sí es un cultivo complejo, o un rubro, ¿no es cierto?, un frutal, se cosecha a mano, se cosecha a altura, hay que estar con escaleras, que eso, entonces ahí tiene unas complejidades, pero tiene la ventaja también de que es bastante demandado, particularmente de China y algunos otros mercados son importantes demandadores de cereza fresca, entonces tiene una buena cotización. El punto está que a veces algunos embarques hemos tenido dificultades con el tiempo de navegación. Esto siempre hay que pensarlo, que cosechamos acá, va a estar 20, 30 días navegando y tiene que estar 15, 20 días también disponible todavía para que se venda, para que esté en sala, en la góndola. Entonces, ahí es donde a veces queda un poquito corto, y particularmente las cerezas del sur, tengo la impresión que eso está pasando con un ciclo un poquito más complicado, básicamente de mercado. Pero cereza sí es un rubro que Chile está marcando cifras y está liderando, digamos, algo en el mercado mundial. La relación del precio de los fertilizantes, volvemos al tema de los granos, que se compraron más caros últimamente. ¿Eso influye obviamente en los precios, en el valor de la venta? Sí, a ver, como señalaba un poco, estamos cerrando un año, una temporada. La pregunta claramente calza un poco más hacia los cultivos. Estamos cerrando una temporada 22-23 en que se compraron insumos muy caros y se está vendiendo hoy día el producto barato. En este momento, lamentablemente, el mercado de trigo prácticamente no hay compradores, no tiene precio, consecuentemente la avena también está pasando en una situación bastante compleja. Y también se nos ha sumado ahora recientemente la gripe aviar, y probablemente muchos van a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la fiebre aviar? Un poco una enfermedad de las aves con el trigo. Bueno, tiene mucho que ver porque una ave que muerta, o si hay que eliminar planteles completos, ellos no van a necesitar alimentos, no van a comprar alimentos, y eso es lo que estamos notando. O sea, en este momento se ha desplomado el mercado del maíz, que se ha sumado a las dificultades que teníamos en el trigo. En este momento es absolutamente de hoy día un mercado de maíz que la Araucanía no produce, muy poco maíz, no es relevante, pero sí lo que es Los Ángeles, Chillán, o sea, Ñuble, Maule y Biobío, ellos son productores de maíz, y eso se ha desplomado completamente. No hay, o hay muy baja cotización, y eso hace que todos los precios de los granos, por un efecto local, estén empujando hacia la baja en Chile. Mismos granos que en el mundo probablemente están con una cotización más alta, pero en lo local de este momento no está generando eso. Entonces, son situaciones, insisto, siempre muy dinámicas, muy cambiantes. Y a la pregunta propiamente tal, sí, tenemos que enfrentar nuevamente, digamos, la compra de fertilizantes para volver a sembrar un nuevo ciclo, una nueva temporada, que vamos a tener que empezar a sembrar ahora, que ya se está sembrando el raps, está sembrado. En mayo o junio vamos a estar sembrando trigo, ¿no es cierto? Y la avena. Y hay que comprar los fertilizantes para eso, y eso, claro, están si bien han bajado un poquito la cotización, pero hay que hacer caja, y sí, no podemos vender el trigo con que compro el fertilizante que necesito. ¿Pero hay optimismo en esa línea de que mejore?
la situación? Yo creo que es una difícil pregunta. El optimista, siempre el agricultor se dice que somos optimistas. Este año sí le vamos a chuntar, este año es el buen año, este año sí va a tener la gran cosecha. El problema es cuando eso no ocurre. Hay mucha incertidumbre, bien lo sabemos, lo hemos conversado antes. La incertidumbre que ronda en términos climáticos, hay un cambio climático en desarrollo que también ha hecho que las lluvias no ocurran cuando creíamos que tenían que ocurrir, que tengamos mayores temperaturas, mayores vientos en pleno verano. Entonces, y la incertidumbre de la seguridad y lo que recién comentamos, la incertidumbre de los mercados. Entonces, es una sumatoria de incertidumbre con lo que probablemente es muy difícil decir que somos optimistas. Afortunadamente, yo creo que el agricultor es una persona, hombres y mujeres resilientes que saben enfrentar las situaciones siempre desafiantes, y bueno, estamos nuevamente en una situación compleja, realmente compleja, la siembra que hay que hacer ahora o toda la nueva temporada que estamos iniciando. Tal como está comentando, en la zona central se cerraron muchos planteles de aves. Eso merma en el mercado maíz, el cual también toca el trigo. Sí, por supuesto, lo que acabo de explicar, claro, está todo empujándose a la baja. Las aves, cuando hay que cerrar planteles de ave, evidentemente el productor de ave no va a estar comprando alimento, tiene que ver cómo vuelve a levantar su plantel. Entonces son situaciones en desarrollo muy cambiantes, digamos. Entonces, y eso es lo que estamos viviendo en este momento, un mercado totalmente deprimido y, como señalé, incluso con portones cerrados, o sea, sin compras. Estamos conversando con Andreas Koebrich, el secretario ejecutivo de SOFO. Son las 10 de la mañana con 43 minutos. Vamos a un tema musical, luego seguimos hablando porque el tema hídrico nos ocupa y nos preocupa además. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Exactamente, estamos hablando de campo con el secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Koebrich. Bueno, la falta de precipitaciones en la Araucanía, ¿cómo repercute en la agricultura? Lo hemos conversado, pero es importante retomar este tema, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Bien sabemos, la agricultura toda, completa, funciona o opera a la intemperie. Esto que suena tan absurdo a veces o tan casi como ridículo señalarlo, es bueno, dependemos mucho de las lluvias. Es muy simple, o sea, nosotros toda la actividad, digamos, agrícola es evidentemente, ¿no es cierto?, en ambiente abierto y dependemos de las lluvias. Cuando no ocurren las lluvias hay problemas. Cuando ocurren fuera de tiempo o lluvias extemporáneas, por ejemplo, que decimos fuera de época, en pleno verano, también puede traernos problemas. Pero en este momento está empezando a llover, la Araucanía es una región que tiene bastante agua, no es comparable con otros sectores del mundo, digamos, o tampoco en nuestro norte, ¿no es cierto?, donde hay evidentemente situaciones que manejan mucha menos agua. La Araucanía llueve bastante, llueve probablemente más de lo que los cultivos necesitan, como un cultivo de secano. Por eso es que vemos también nuestros ríos, ¿no es cierto?, que en invierno van cargados con mucha agua, fluyendo directamente hacia el mar. Y ahí está siempre la pregunta, esa agua, ¿qué podemos hacer? En invierno la tenemos en exceso, pero en verano no tenemos agua, entonces ¿cómo hacemos para combinar eso? Precisamente, perdón Andreas, una auditora de Cunco nos dice, ¿será factible invertir en embalses con agua lluvia para enfrentar la escasez en verano? Yo diría que más que si es factible, es necesario, es muy necesario. Necesitamos administrar mejor el agua. El agua en la Araucanía, en el sur de Chile, hay suficientes precipitaciones. El punto está en que también por una característica climática muy esencial, ¿no es cierto?, las lluvias caen en invierno, primavera, otoño, primavera, invierno, digamos, ¿no sé? Y tenemos 3-4 meses en verano que son secos, donde prácticamente no tenemos lluvia. Entonces, bueno, ahí es donde hay que hacer combinar y hacer todas las gestiones. Por eso que nosotros decimos muchas veces que falta administrar mejor el agua, la tenemos, y los embalses, sin ninguna duda, son una muy buena fórmula. Tienen situaciones negativas como cualquier cosa que uno necesite hacer, una carretera, pasar un tendido eléctrico, hacer un puerto, no sé, uno necesita intervenir en la naturaleza en alguna parte para poder cumplir con esos objetivos mayores. Por eso que, particularmente en el caso de la Araucanía y especialmente lo que tiene que ver con la cuenca del río Cautín, básicamente en la provincia de Malleco, se llama Cautín, pero no nos confundamos, pero esencialmente es para llevarle agua. Yo siento que la
o creemos, ¿no es cierto?, que es la provincia de Malleco, todo el valle central de Malleco, es el que no tiene lagos naturales, no tiene lagunas, porque el río Cautín pasa directamente. El río Tolten, ¿no es cierto?, tiene su lago y laguna Villarrica, el lago Villarrica, y tiene más sistemas interconectados con el Caburga y qué sé yo. Entonces, hay más redes de almacenamiento de agua por el lado de la cuenca del río Tolten, más que el Cautín o el Imperial, digamos, como sale cuando va hacia el mar, donde no tenemos. Entonces, por eso es que sostenemos que es muy necesario hacer uno o más embalses, no sé, pero realmente tenemos que enfrentar esa situación, a la que se suma que las nieves eternas también se están retrocediendo por el calentamiento global. Entonces, la gran reserva de agua que teníamos en las cordilleras, como nieve, o glaciares, o nieves, también no la estamos teniendo. Entonces necesitamos almacenar agua en alguna parte, y eso los embalses son una fórmula para ello. Y en ese tema, pensando principalmente, tal como usted dice, en la provincia de Malleco, ¿se está trabajando en la posibilidad de crear embalses? Trabajando sí, hay proyectos, han habido muchos proyectos, pero poco se concreta. Hay que ser justo con esto. En los años 70 había un proyecto que iba a embalsar parte del río Malleco, ahí es donde está hoy día donde pasa la Ruta 5, está el puente Malleco, digamos. Entonces, pero esas cosas no se han concretado, ninguna. Entonces yo creo que hay muchos proyectos. La necesidad existe, la necesidad es conocida, se sabe y existe. El tema está cómo se enfrenta y cuál es la mejor solución. Se ha pensado en embalses pequeños, pero embalses pequeños tampoco no son la solución. Nuestro entender no lo son, porque son muy locales, también requiere mucha inversión y viene a beneficiar solamente al agricultor colindante o dos o tres que pueden hacer un embalse. No todo el mundo puede hacer un embalse. Entonces, yo creo que verdaderamente es un gran desafío plantearse una obra mayor para Cautín, para la provincia de Malleco, para la Araucanía, digamos, una obra mayor, y que permita llevar riego a, no sé, 20.000, 30.000 hectáreas, que sería realmente una cifra importante. Pensemos que la Araucanía tiene 500.000 hectáreas agrícolas, y si ahí logramos, y de esas 200.000 son que se siembran con cultivo, entonces agregarle 20.000 o 30.000 hectáreas de riego a la Araucanía sería un plus muy importante. Y en esa línea de acción o de trabajo, ¿cuál es la percepción de los agricultores de la zona, de la provincia de Malleco, de las comunidades territoriales, respecto de construir embalses? A ver, siempre yo creo que es una materia que es más larga, más compleja de comentar. Siempre vamos a tener detractores. Mañana si hay que hacer un vertedero, mañana si hay que construir lo que sea, una industria, vamos a tener detractores. Porque, claro, alguien probablemente lo va a afectar, pero también necesitamos ver el bien superior, bien común, decía alguien por ahí, que a veces se nos ha perdido un poco cuál es el bien superior, y en este caso absolutamente el bien superior es que se necesita almacenar agua para producir alimentos. Eso es lo esencial, y necesitamos los alimentos porque el mundo, ya somos 8.000 millones de habitantes en el mundo está cerca o por enfrentar, esto también ya se viene advirtiendo hace mucho tiempo, que para el 2050 no iba a haber alimentos suficientes. Tuvimos alguna señal ahora, ¿no es cierto?, con la pandemia, con el COVID, de que de repente ¿qué pasa si simplemente los barcos no se están moviendo por un tema de pandemia? Nos quedamos sin alimento. Entonces, la clave, que está toda centrada un poco en estas redes, en este mercado exterior, y que se logra lo que produce uno en exceso lo lleva a otro que lo necesita, perfecto, pero ¿qué pasa si alguien no lo puede llevar o hay dificultades, como ya señalé, simplemente en rutas navieras o en condiciones de navegación? Entonces, necesitamos tratar todo el mundo, todos, y Chile también por supuesto, de producir lo máximo posible, al 100%. Y en ese sentido, para producir lo máximo posible al 100%, el riego es esencial. Hoy día la agricultura moderna es con riego. Y la Araucanía tiene el agua. Si la lluvia la tenemos, nosotros va a caer este año 1 metro, 1.000 milímetros de precipitación. Eso es mucha agua. Hay muchos sectores en el mundo que hacen agricultura con 300, con 400 milímetros de lluvias y logran tener buenos rendimientos y buenas productividades. Entonces, la Araucanía tiene el agua. El punto es que pasa de largo, no la aprovechamos. El agua dulce, además agua dulce, agua de calidad. Entonces, yo creo que hay que realmente enfrentar el tema y ver cómo se convence a todo el mundo y se logra no solamente convencer, sino que también dar respuesta a las necesidades de las
todas las comunidades, todas las personas que estamos ocupando el territorio hoy día o la región de la Araucanía. Hay líneas, nos comentan acá también por WhatsApp, hay líneas del Estado en un buen desarrollo para la agricultura o solo para la pequeña a través de INDAP hay apoyo. ¿Qué puede hacer SOFO? A ver, una muy buena pregunta, como varias más ya que han pasado. Efectivamente, INDAP es un organismo del Estado, ¿no es cierto?, parte del servicio del agro, y que se enfoca esencialmente y tiene por objeto atender necesidades de pequeños agricultores. Agricultores de la agricultura familiar campesina, agricultores que deben reunir una serie de condiciones de no tener capital superior a X cantidad de UF, etcétera. Entonces ahí en este momento no recuerdo bien las cifras, pero esencialmente es un mundo de la agricultura familiar campesina. Los agricultores medianos o un poco más grandes, yo soy de los que sostengo que en Chile no hay agricultores grandes, al menos no en la Araucanía, no tenemos nadie que siembra 10.000 ni 20.000 hectáreas, digamos, como los existen a veces en otros países. No es un tema de poner algo en la balanza, simplemente, digamos, pero a veces, de verdad, ¿no? Yo creo que acá somos todos medianos, hay muchos agricultores medianos con 5, con 10 trabajadores, me parece difícil que alguien pueda hacer cuando nos comparamos con la gran minería o la gran agricultura en Chile es chiquitita. Insisto, los medianos y agricultores más grandes no tienen ningún otro apoyo más que el estatal, del lado del estatal, más que lo que les pueden dar ciertas organizaciones. Y ahí la SOFO, desde hace más de 100 años, estamos tratando, creo que damos bastante sentido, digamos, también al nombre que los fundadores le dieron, ¿no es cierto?, a SOFO hace 105 años atrás ya, esto de sociedad de fomento. Estamos permanentemente preocupados por fomentar la agricultura, por también representarla, por supuesto, cuando hay algún tema, algún problema, y también de poder difundir las buenas prácticas, una práctica también que sea responsable, ¿no es cierto?, con el ambiente, responsabilidad social, y todos estamos siempre atentos. Eso es lo que SOFO podemos, y yo creo que cualquier persona que tenga consulta o tenga inquietudes, si se acerca a nosotros alguna respuesta de validez y real para él, va a encontrar. Andreas, nos vuelven a preguntar en tema de incendios, que no siempre son forestales, más bien intencionales. Dice, sabiendo del daño que produce, se persiste en la técnica de quemas después de cosecha. ¿Cómo no usar otra alternativa y evitar ese daño a los suelos? Ahí hay dos preguntas distintas, digamos, porque los incendios forestales de verano afectan básicamente bosques nativos, matorrales, y es un incendio que es descontrolado, está fuera de control y afecta a cualquier cosa. Efectivamente, el sector agrícola chileno, particularmente en la Araucanía, y hay varios motivos técnicos también agronómicos, utiliza en parte, parcialmente, las quemas controladas, quemas agrícolas controladas, ¿no es cierto?, como una forma de eliminar un residuo. Importante destacar, efectivamente, ¿no es cierto?, hay emisiones, hay humo que sale, pero es un humo que son un par de minutos y desaparece. Ese uso del fuego, en la gran mayoría, el 99,99% de los casos, no genera escapes, no hay incendios. Puede generar en algún momento quizás un pequeño escape, pero es rápidamente controlado porque hay personal, hay gente que sabe, están hechas las medidas, se disponen las medidas de partida de los cortafuegos que utiliza el propio agricultor. Ese fuego solamente se utiliza cuando las condiciones ambientales, climáticas, así lo permiten. Eso está regulado por CONAF. Solamente se puede encender un potrero cuando está los cortafuegos realizados y confirmados, y que el personal de la autoridad de CONAF, en este caso, verificó que realmente esos cortafuegos existían, que no hay alguna población que pudiera verse afectada, etcétera. Y solamente pretende eliminar lo que está en el potrero, adentro. Esto no son quemas, no es el uso del fuego para habilitar suelo o quemar bosques, como se escucha, digamos, a propósito de la Amazonía y otros lugares en el mundo, digamos. Entonces, son quemas controladas. Yo creo que son mucho mejores que las quemas descontroladas. Que tengan opciones alternativas si hay opciones a no usar fuego, es discutible, porque cualquier opción pasa por usar mucho más petróleo. Porque hay que hacerlo con maquinaria, eliminar ese rastrojo, y por otro lado el mundo también nos entrega señales de que deberíamos tratar de disminuir nuestro uso del petróleo o lo que son, ¿no es cierto?, el combustible no renovable. Entonces,
ahí hay que colocar en balanza. Yo creo que lo importante de las quemas es que sean controladas, que sean seguras, y eso está haciendo. Insisto, y también las quemas en algunos casos, como dije, ya permiten usar menos horas tractor, pero también permiten usar algunos menor cantidad de agroquímicos, porque hay malezas, hay residuos que hay que destruir, particularmente en algunas semillas resistentes, donde el uso del fuego es bastante provechoso también y bastante efectivo justamente para disminuir la carga de algunas malezas. Entonces, es un tema que está en balance constantemente. Creo que lo esencial y lo importante es que son solamente un par de días, pocas horas en que ello ocurre y que son controladas y no generan incendios. Andreas, nos pilló el tiempo, es muy interesante la conversa y nos quedan hartas preguntas también que nos escriben nuestros auditores. Pero yo quiero agradecer nuevamente la gentileza, como cada viernes, de conversar en nuestro programa, en Nuevo Día del Conquistador, hablar de campo, hablar de las tareas del campo y hablar de lo que está realizando la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Muchas gracias, un agrado, un gusto siempre, y hablar de lo que a uno tanto le gusta, así que no hay problema. Nos reencontraremos, Dios mediante, la próxima semana. Aquí estaremos. Que le vaya muy bien. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO.